Voy a cargarla en la pantalla para que puedan ustedes verla en directo. Bueno, como ya ustedes conocen, el manual APA es American Psychological Association y sus normas se diseñaron para ubicar de manera clara y precisa las citas y referencias de fuentes de información en publicaciones académicas, ¿verdad? Entonces, por lo general, nosotros vamos a manejarlo siempre en un contexto de estudio, en un contexto académico, aunque podemos utilizarlo como referencia para algún informe o algún tipo de entrega de este tipo cuando trabajemos o cuando lo realicemos a nivel laboral. También existen otros modelos de citación, perdón, pero APA es el más conocido y utilizado. ¿Por qué? Porque es más extendido. Tenemos también el formato MLA, que es para literatura, que es un poquito más completo en cuanto a la citación, y también está el Chicago, que es el que se utiliza por lo general en documentos de historia. Pero como lo hemos detallado, APA es el que vamos a utilizar porque es el que más se toma como referencia para la elaboración de documentos académicos. ¿Para qué van a funcionar estos sistemas? Bueno, para respaldar justamente las búsquedas informativas de cualquier tipo de documentación o archivo que nosotros hagamos, a fin de que, para respetar justamente los derechos de autor y las producciones intelectuales, es decir, para evitar plagios. Y en esto sí hay que tener mucho cuidado porque conocemos que el plagio es penado por ley, ¿verdad? A ver si la puedo hacer grande para acá. Ajá, muy bien. Ok. Citar tiene una importancia fundamental en la producción de conocimiento y no simplemente porque consiste en dar crédito a ideas de otras personas, sino porque también la citación pone de manifiesto el ejercicio dialógico de los saberes, es decir, estos diálogos entre los diversos conocimientos que nosotros vamos a echar mano para nuestra producción académica. Además, a través de ella se reconocen contribuidores y contribuciones sustanciales de las investigaciones propias, incluso las nuestras, ¿verdad? Y se permite una argumentación y una contraargumentación enriquecida, lo que resulta en un escrito consistente y suministra al lector referentes claros en temas y datos de interés. Esto es para dar un mayor soporte investigativo a nuestro trabajo, ¿verdad? Para que realmente se consulten fuentes. ¿Para qué? Para no estar diciendo lo que ya otros dijeron, ni achacarnos ideas que no son nuestras, ¿verdad? Entonces, es un poco engorroso el proceso de estar buscando, estar leyendo, porque requiere mucho tiempo, pero es necesario para no repetir, para no redundar y sobre todo para nosotros detectar también vacíos con los cuales poder dar nuestra opinión o contrastar las que ya se han hecho al respecto. Vamos a ver el formato para la presentación de trabajos, ¿ok? Vamos a utilizar la letra, perdón, Times New Roman, que es como la estandarizada. Algunos aceptan Arial, pero se recomienda principalmente la Times New Roman. El tamaño de la letra siempre va a ser 12. El interlineado, que es el espacio entre los renglones, se va a manejar a doble espacio, 2.0 para todo el texto, a excepción de las notas al pie de página que como están al pie, si las hacemos a doble espacio, van a acaparar mucho espacio en la hoja. Entonces las vamos a hacer a un espacio sencillo. La sangría, que va a ser hacia los bordes, siempre va a estar marcada con el tabulador del teclado, que es una flechita a la par de la letra Q por lo general, y se va a ubicar a media pulgada en todos los párrafos. Si no encontramos la tabulación, entonces nada más marcamos 5 espacios en nuestro teclado. La alineación del texto va a ser a la izquierda, excepto en tablas y figuras, que estas pueden ir al centro, y el margen de hoja va a ser de 1 pulgada. Estos son como los formatos estándar para la presentación de documentos con formato APA. Cada una tiene su diferente formato. MLA maneja este mismo formato también. Vamos a ver con respecto a las abreviaturas. Tenemos et al. Cuando estamos leyendo un texto y dice fulanito et al, entonces vamos a asociarla con et ali.
que es abreviada generalmente como et al. Es una locución latina que significa y otros. ¿Por qué? Cuando tenemos muchos autores, no vamos a estar poniendo el nombre de todos aquellos en la producción escrita durante todo el documento, sino simplemente aclaramos et al y ya sabemos que es que vienen otros autores también asociados. La palabra sic es una palabra latina que significa así y se usa en textos escritos para indicar que la palabra o la expresión que precede al sic, aunque pueda parecer incorrecta o equivocada, es una transcripción o copia textual del original y se utiliza entre paréntesis cuadrados y la ponemos en cursiva. Es decir, por ejemplo, pasa mucho ahora que encontramos textos que tildan solo o este, porque anteriormente la RAE aceptaba estas tildes para estas palabras. Sin embargo, actualmente ya no corresponde tildarlas y por lo tanto, cuando referenciemos documentos que tengan ese tipo de tildes, les ponemos SIC para saber que el error no es nuestro, no es de nuestra digitación, sino que así viene en el documento, ¿verdad? Esto es como una salvedad al respecto. Cuando encontramos la letra P seguida de un punto, se refiere a página, pero a solo una página, ¿de acuerdo? Digamos P5, ¿ok? Cuando encontramos PP, nos vamos a referir a un rango de páginas. Por ejemplo, PP 70-74. Entonces ya sabemos que ahí van incluidas las 70, 71, 72, 73 y 74. Cuando nos encontremos el SF, se va a utilizar para indicar que una producción no tiene una fecha identificable, es decir, que está sin fecha. Y por lo tanto, la vamos a indicar entre paréntesis. Esto es muy común, por lo general también con documentos que encontramos en internet. Y nos dice, ay, ¿dónde está aquí la fecha? Bueno, pues si no la encontramos, no podemos rastrearla porque hay que tener un ojo de águila y estar buscando bien, bien, bien. Si no aparece, entonces vamos a indicarle un SF para indicar que no hay fecha. ¿Cómo vamos a organizar nosotros los encabezados? ¿Okay? Bueno, el manual APA recomienda la jerarquización de la información para facilitar el ordenamiento del contenido. Los encabezados no llevan números ni tampoco mayúsculas sostenidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el título va a ir en mayúsculas. ¿Okay? Entonces, el nivel 1, que es el título principal, va a ser un encabezado centrado en negrita, lo vamos a colocar en negrita en la hoja, con mayúsculas y minúsculas. Solo la mayúscula es la primera letra de la oración y los nombres propios que se incluyan. El nivel 2, que es el subtítulo, va a ser un encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas. Nuevamente la mayúscula para indicar el inicio de este subtítulo. Para el nivel 3, digamos como el subtítulo del subtítulo, va a ser un encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Aquí, ojo, porque sí vamos a agregar un punto. ¿Okay? Si vamos a hacer un subtítulo del subtítulo del subtítulo, que ya es el nivel 4, vamos a tener un encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Vean que en este caso yo se los estoy poniendo ya en cursivas como para que ustedes puedan guiarse visualmente a la hora de realizar la citación o empezar a clasificar los subtítulos. Y el último nivel, ¿verdad? Ya el último subtítulo que vayamos a utilizar va a ser un encabezado de párrafo con sangría, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Vean que en este caso ya no va a llevar las negritas. Entonces ya las eliminamos en este último nivel de subtítulos. ¿Okay? ¿Cómo vamos a seriar nosotros? Bueno, para el manual APA, la seriación se puede hacer con números o con viñetas. La seriación es colocar series, ¿verdad? De enunciados. Y el uso no es indistinto en APA. Entonces, los números son para ordenar secuencial y cronológicamente este tipo de enunciados. Por eso es que los subtítulos no llevan números, porque si dentro de estos subtítulos vamos a agregar un texto con números, se nos va a enredar como si fuera un nivel de subtítulo. Por esa razón es, entonces, las series son las que van a llevar estos números y van a ser números arábigos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, los que usamos normalmente. Las viñetas son para seriaciones donde el orden secuencial no es importante, es decir, vamos a poder poner la información en cualquier orden porque no se necesita cumplir un ordenamiento específico. No es como en una receta de cocina que tendríamos que poner paso 1, cernir la harina, paso 2, agregar el agua, etcétera, ¿verdad? En cambio, en estas viñetas puede ser cualquier orden de los elementos, siempre y cuando usemos las viñetas iguales para todo el resto de documentos. No es que en el primer tipo vamos a usar caritas felices y en el otro unas cruces. No, todo tiene que ir con el mismo número de viñeta o con el mismo tipo de viñeta más bien. ¿Okay?
Por regla general, las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en todos los enunciados y mantenerse en alineación paralela. Si nosotros vamos a empezar con infinitivos, toda la lista debe ir en infinitivos. Comprar, enunciar, enumerar, y no, se enumera y el otro dice comprar, ¿verdad? Entonces, ese orden sintáctico no puede presentarse, debemos escoger. Y también pasa mucho cuando dice, son las siguientes, la mesa, la silla, y después ponen cama, mueble, y ya no le ponen el artículo. Entonces ahí hay un desfase sintáctico. Entonces todo tiene que ir en el mismo formato. Para las tablas y figuras, vamos a ver cómo las vamos a citar o qué tenemos que considerar nosotros. Bueno, para la creación de tablas y figuras es posible usar los formatos disponibles de los programas electrónicos. Ya por lo general los procesadores de texto traen formatos específicos para realizar tablas, entonces podemos usar eso, no hay problema. No hay una prescripción determinante sobre el modelo que debería utilizarse, que es justamente esto. Ustedes pueden echar mano de cualquier formato de tabla. Sin embargo, las normas APA indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos, otra vez 1, 2, 3, 4, en el orden como se van mencionando en el texto. Tabla 1, figura 1, tabla 1, figura 2. Por ejemplo, si la tabla es muy grande y no nos cabe en la hoja, entonces tenemos que señalar que es tabla 1, figura 1, tabla 1, figura 2, ¿verdad? Esto debe aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura. No está permitido el uso de la sufijación como primera, segunda, tercera, ¿verdad? Recuerden que son números arábigos. Y APA recomienda un formato estándar de tabla donde no se utilizan líneas para las filas ni para las celdas, solo para las columnas. Yo entiendo ya que a nivel personal tal vez no nos guste por la forma en la que se va a presentar la información, pero eso es como la recomendación que hace APA, sin embargo no es como eh, regla fija que tengamos que hacerlo así, ¿verdad? Podemos echar mano también de otros modelos de configuración de tablas, ¿ok? Tanto las tablas como las figuras se les va a colocar una nota si deben explicar datos o abreviaturas. ¿Para qué? Para tener mayor claridad de la información a la hora que nuestros lectores consulten. Si el material es tomado de una fuente protegida, en la nota se debe dar crédito al autor original y al dueño de los derechos de reproducción. Además, es necesario contar con autorización por escrito del titular de los derechos para poder reproducir el material. Yo entiendo que esta última parte es un poco compleja, ¿verdad? Cuando debemos como consultar y ojalá necesitemos rápido la información y de aquí a que nos llegue la autorización, va a ser tal vez un poco difícil como controlar ese tiempo. Entonces, simplemente recordar citar de la mejor manera para evitar una acusación de plagio, ¿verdad? Ahora sí, que yo creo que es como la materia de interés de todos los que se conectaron. Vamos a ver, la citación dentro del texto. ¿Cómo se realiza? Ok, las citas corresponden a información que tomamos de otra fuente y la incluimos en el escrito. Se debe referenciar de una manera particular y agregar al final del documento la referencia bibliográfica completa, ¿ok? Entonces, de una cosa es citar y otra cosa es la referencia. Hay varias funciones para la citación según la intencionalidad con la que se realice. Podemos hacerla de énfasis en la cita o de énfasis en el autor, la persona que realiza la producción. O bien, si esta es directa, es decir, meramente textual, copio y pego, digámoslo así, o si es indirecta, un parafraseo. Yo voy a tratar de decir con mis palabras lo que viene en esa idea. Recuerden, esto es muy importante, que las citas menores a 40 palabras, que por lo general son 4 líneas en el computador, 4 renglones, se van a insertar en el párrafo donde desarrollamos nuestra propia idea, entrecomilladas, ¿ok? Siempre van a ir entre comillas, con la letra del mismo tamaño la que venimos utilizando, es decir, Times New Roman 12. Las citas mayores a 4 líneas o de 40 palabras en adelante van en el párrafo o bloque aparte, es decir, tenemos que darle un enter para introducirlas en un párrafo aparte. Y con interlineado simple. Si se cita más de un párrafo, debemos sangrar entonces la primera línea de cada párrafo para indicar que sigue siendo parte de la cita. Y después de insertar la cita, seguimos con la escritura en letra y espaciados normales en párrafo aparte, como lo hemos venido trabajando, ¿ok? Entonces, esta es la primera salvedad. Vamos a ver. Con respecto a las citas textuales o directas, estas van a reproducir de forma exacta el material sin cambios o añadidos y vamos a indicar el autor, año y número de página al finalizar la cita, ¿ok? Este es como el formato estándar. Si la fuente citada no tiene paginación, no encontramos el número de página, entonces vamos a escribir el número de párrafo.
Si la cita tiene de menos de 40 palabras, se va a colocar como parte del cuerpo del texto. Por eso es que la ponemos entre comillas, para que no haya una diferenciación visual entre el texto que nosotros venimos escribiendo y el que estamos referenciando, el que estamos utilizando de respaldo. ¿Ok? Igual va entre comillas y entre paréntesis se van a señalar estos datos de la referencia, autor, año y número de página. Veamos un ejemplo de estas citas textuales con 40 palabras o menos. Vamos a ver una con énfasis al autor, que es considerada como narrativa. Para Sabater, vean ahí el autor, coma, como para muchos, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Dos puntos, ¿por qué? Porque viene la cita que yo voy a insertar. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas, necias. Este exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Ahí cierro la cita. Entonces vean que como estoy indicando el autor, yo estoy tratando de ponerle mayor énfasis en la persona que nos está dando la cita. ¿Ok? Y al final entonces vamos a agregar el año y la página de donde tomé esa cita en particular. Pero si a mí lo que me interesa es lo que dice la persona, entonces toda la información va a ir al final de la cita. Veanlo aquí. La ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo en un punto de cólera, que un punto de cólera es necesario, perdón. Y agregamos entonces al final autor, año y página, ¿ok? Así es como entonces nosotros vamos a constituir las citas con 40 palabras o menos, siempre y cuando sean textuales. Vamos a ver acá entonces las citas textuales de más de 40 palabras. Tenemos el énfasis en la cita, es decir, va a ser parentética. En definitiva, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos se dio a las políticas de agregación y segregación de tierra para la explotación de ganado y sembradíos. Jurídicamente está justificado, entonces vean cómo empieza la cita, ¿ok? Podemos hacer una diferencia visual de dónde está nuestra producción, que es la parte donde dice en definitiva, bla, 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 y al final entonces viene la cita en bloque que nosotros vamos a agregar. A lo último, incluimos autor, año y página, ¿ok? Así es como vamos a constituirlas siempre cuando sean de más de 40 palabras. Vean entonces aquí, pueden notar el tamaño de letra es un punto menor al del resto del texto. Es decir, si estamos escribiendo en Times New Roman 12, la cita en bloque la vamos a hacer en Times New Roman 11, ¿ok? El interlineado es sencillo, todo pegadito, y se le aplica una sangría a todo el párrafo correspondiente a la cita. Esta no va a ir con comillas. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo el énfasis al disminuirle la letra y al disminuirle también el interlineado. Ya ahí sabemos que hay una cita justamente por ese formato. ¿Ok? Vamos a ver esta, que es con énfasis en el autor, es decir, la consideramos narrativa. El asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos está directamente relacionado con las políticas de agregación y segregación de la tierra, que advierte Tobar, y vemos ahí entonces el autor, para la explotación de ganado y sembradíos, y ya empieza entonces la cita, ¿verdad? Pero ya agregamos al autor antes. Entonces, al final de la cita no hace falta volver a agregar al autor porque ya lo estamos mencionando. Entonces, yo señalo al autor como para dar realce a la persona, a qué es esta persona a la que me interesa consultar. Y su producción escrita, su producción intelectual va a ser de referencia también para justificar mi argumento, pero me interesa más la figura del autor y por eso la incluyo dentro de mi escrito narrado ahí, ¿ok? Tengo una pregunta. Vamos, ajá. Si yo hago la cita y coloco, por ejemplo, Sabater y entre paréntesis el año, cito con comillas y luego al final coloco la página, eso está bien realizado porque era lo que yo, o sea, era una forma de como yo las hacía también las citas directas. Y también con las citas indirectas también colocaba como un estilo así. Ok, sí, se puede hacer así, pero lo recomendable para el manual APA es que vaya el año al final, ¿verdad? Se podría poner el año si vamos a citar diferentes
escritos de una persona, ¿verdad? Si yo voy a citar, por ejemplo, vamos al texto anterior, si yo voy a citar a Tobar y no solo el libro de 1986, sino también el del 2000, el de 1990, etcétera, podemos entonces hacerlo así como para poder marcar la diferencia entre cuáles estoy consultando, ¿ok? Muy bien, Siempre tiene que ir el nombre del autor, el año y la página, porque si no sería plagio. correcto. Siempre, Ok. siempre, siempre. A partir de dos palabras, y esto es lo delicado, ¿verdad? A partir de dos palabras que yo empiece a citar que no sean mías, ya debo incluir una cita, ¿ok? Ya debo incluir la Ok, referencia, estoy. Sí, estoy. Gracias. ¿ok? Muy bien. Seguimos aquí entonces con las Profe, ¿y paráfrasis. esto Dígame. aplica para cualquier documento? Sí, cualquiera. Ya vamos a ver al final cómo referenciar tesis, cómo referenciar artículos, páginas web y todos esos para que ustedes tengan una idea de cómo ir formulando la información, cómo ir presentando más bien la información, ¿ok? Entonces yo se los voy a presentar. Qué dicha que me conecté porque no tenía ni la menor idea de todo esto. Ah, bueno, qué dicha entonces que les es de utilidad. Ahí queda disponible para ustedes, ¿ok? Profe, tengo otra pregunta. Ajá, Cuando se usa una cita mayor de 40 palabras, ajá. explicas que hay que darle enter porque tiene que quedar fuera del párrafo que ya veníamos escribiendo. Tiene que Correcto. ir con sangría 2,54 al lado izquierdo, que era como entendía, o ya no se aplicaría. Sí, tiene que quedar con sangría. Todo el párrafo, véanlo acá. Aquí en la parte donde dice el asentamiento de blanco, no lo estoy poniendo en 2.0, que es el interlineado que debe llevar, porque si no, no me cabe en la presentación, ¿verdad? Pero vean que sí hay una diferencia de sangría entre este párrafo que acabo de leer y la cita. Podemos ver entonces que se corre un poquito más hacia la derecha. Es justamente Sí. por eso, porque ya tiene la sangría nuevamente. Y toda la cita tiene que ir así. Además, si agrego al autor Ujú. antes de la cita y lo añado igual en la cita al final, ¿me afecta en algo o definitivamente tengo que ponerlo o al inicio o al final? Solo escoge una porque sería redundante. Entonces, o Ok. al inicio o pone todo al final, ¿verdad? Dependiendo del énfasis que usted le va a hacer. En este caso está al inicio porque yo estoy enfatizando en la persona, yo estoy enfatizando en que Tobar advierte lo siguiente, ¿verdad? Pero si a mí no me interesa mencionar como darle énfasis o la importancia a la persona, entonces la agrego al final. Ya ustedes, ¿verdad? Definirán con qué importancia señalan al autor. Y eso de un punto menos siempre. O Siempre, puedo cambiarlo. Okay. siempre, siempre. Y entonces vamos a marcarla con Times New Roman 11, ¿verdad? Porque el formato estándar va a ser el tamaño de letra 12. Entonces, el número menor va a ser el 11, siempre va a ir en Times New Roman 11. ¿Ok? Bueno, me parece que seguimos. ¿Ok? Igual ahí pueden seguir preguntando, no pasa nada. Para las citas indirectas o paráfrasis, ay, estas cómo cuestan, ¿verdad? Estas lo que van a representar es una interpretación. Vamos a nosotros añadirle cambios o agregarle palabras a lo que ya dijo el autor o autora. Vamos a interpretarlo con las nuestras y vamos a indicar autor y año al finalizar la cita. ¿Por qué? Porque no hay alguna limitación en cuanto a la extensión de esa cita que nosotros vamos a parafrasear, porque como no es una reproducción literal del autor, no vamos a señalar una página y tampoco vamos a señalar comillas. ¿Ok? Los únicos casos en donde se puede omitir de forma deliberada, es decir, a propósito, el número de página es aquí, en estas citas parafraseadas, donde se van a resumir varias ideas expresadas, ya sea a lo largo de toda una obra, a lo largo de todo un libro, y no solo una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada, como si lo hacemos con las anteriores, ¿verdad? Ustedes van a la página 7, si fuera el caso, ¿verdad? Que están citando página 7 y dicen, ah, sí, mira, aquí está, ya pude rastrearlo. Pero en la paráfrasis, como es una interpretación, no es necesario colocar entonces el número de página, porque se hace idea a la persona, ¿ok? Vamos a referenciar toda la obra. Entonces, no vamos a colocar el número de página, sino para esa gracia hacemos una cita textual, ¿ok?
Vamos a ver un ejemplo. Cuando hacemos énfasis al autor, es decir, narrativa, vean aquí, finalmente, Dirben et al., es decir, y otros, viene el año, definen la ruralidad a partir del desarrollo rural, en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etcétera. Entonces, esto es como la idea macro, la idea general que tratan de explicar estos autores, pero no la saco textualmente, es algo que yo interpreto de todo lo que ellos escribieron. ¿Cómo lo voy a hacer? Con toda la información parentética, es decir, me interesa la producción intelectual y no tanto quién lo dijo. Entonces voy aquí. Finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etcétera. Agrego autor, Dirben et al., ¿verdad? Que son los otros autores, 2011. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros vamos a señalar la paráfrasis. Es más compleja en el sentido de que puede utilizarse 20 páginas si yo quiero, ¿verdad? Porque como estoy parafraseando, entonces yo me leo el libro y yo, ok, lo que yo entendí fue esto, esto y esto, y lo escribo. Y no hace falta entonces poner una página, sino simplemente el año de la obra a la que yo voy a hacer referencia. Toda esa información de la obra yo la voy a agregar al final del trabajo, ¿verdad? Recuerden que esto es de momento para citación en el texto. Seguimos. Vamos a hacer algunas aclaraciones generales y estas son súper importantes. Cualquier cambio en la fuente debe ser reportado, es decir, destacado, subrayado, cursivas. La indicación se coloca inmediatamente después del reporte de la citación parentética, es decir, después del paréntesis. Borges, vean autor, 1980, el año, página 120. Las cursivas son mías. ¿Por qué? Porque estamos señalando que para mí esa fue como la parte más importante. Entonces yo necesito aclarar que fui yo la que lo subrayó, no que así venía en el texto. En el caso de que el original posea destacadas las palabras que citamos, debe indicarse después de la información parentética, es decir, después de los paréntesis, que las cursivas, los subrayados o los destacados vienen ahora sí al original, los puso el autor, no los puse yo. Entonces vamos a agregar Casani, por ejemplo, vean autor, año 1999, página 65. Las cursivas son del original. Entonces cualquier cambio que yo haga a nivel de formato, debo reportarlo, ya sea que yo lo subraye o que así venga. Entonces es como por decir, yo me lavo las manos porque así lo puso el autor, ¿ok? Esto es muy importante. Los únicos cambios permitidos en la fuente original son, la primera letra de la palabra puede cambiarse a mayúscula o minúscula. ¿Para qué? Para adecuarlo al texto. Si yo tengo una cita menor de 40 palabras y abro las comillas, puedo pasarlo a minúscula para que no se vea como el cambio de la cita ahí, ¿ok? Aunque ya las comillas lo marcan, pero para ajustar el texto, porque no es necesario que siempre lleve la mayúscula, ¿verdad? O al revés, si yo voy a poner la cita después de un punto y seguido, puedo abrirla con mayúscula, aunque en el texto original no venga, ¿ok? Esos son cambios que nosotros podemos adaptar. También el signo de puntuación que finaliza la oración puede modificarse para adecuar la sintaxis, es decir, yo lo puedo quitar o puedo poner, por ejemplo, que voy a tomar fragmentos de un texto, ¿verdad? Menores a 40 palabras o igual más de 40 palabras, ahí no afecta. Puedo abrir paréntesis, poner 3 puntos, que son los puntos suspensivos, y cerrar paréntesis. ¿Para qué? Para indicar que ahí en medio, es decir, como entre esos puntos suspensivos, hay otra información, pero que no es relevante para mí. Entonces yo la voy a agregar, no la voy a agregar y voy a poner esos paréntesis para indicar justamente eso, como que ahí hay otra información, pero es como habladilla, digamos. Entonces no la voy a utilizar. Y el último cambio que podemos hacer es que las comillas sencillas pueden cambiarse por comillas dobles o viceversa. No sé si ustedes han visto cuando hay expresiones que dicen como pa'lante, que ese pa tiene una comilla después de la A, eso es una comilla sencilla, ¿ok? Entonces podemos cambiar esas comillas por las comillas dobles, que son estas que nosotros podemos ver aquí presentadas, ¿ok? Podemos hacer esos cambios, esas adaptaciones. Vamos a ver acá. Vamos a entrecomillar solo lo necesario. ¿Por qué? Porque el exceso de citas da la impresión de que no hemos digerido suficientemente el material citado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Máximo 3 citas por página. ¿Por qué? Porque si yo voy a citar 5 párrafos en una página, de mejor no hago nada, ¿verdad? Porque entonces no estoy produciendo yo nada. Esto nos da la idea de que no dominamos el tema. Entonces, tratemos de usar lo menos posible citas en una página. 3
máximo. Esto es como el estándar, ¿verdad? La construcción de las frases debe adaptarse a la inclusión de la cita. La cita entrecomillada se anuncia en las palabras que la preceden, es decir, debe decirse quién va a hablar. Veámoslo en lo que viene aquí atrás. Adelante, perdón. Escoger bien el verbo que va a anunciar la fuente. Por ejemplo, plantea el autor Barthes, sostiene Van Dyck, señala Bakhtin, sugiere Eco, argumenta Gallardo, razona Foucault, observa Baudrillard, señala Cross, asevera Villoro, aclara Sea, apunta Freire, propone Miñolo, ¿verdad? Entonces, como tratar de darle esta palabra de anunciar esta fuente, ¿verdad? Sostiene, señala, aclara, menciona, etcétera, como para dar pie a que vamos a decir algo de este autor. Así es como lo vamos a, como darle cabida en nuestro texto. Si en la fuente citada existe un error ortográfico gramatical, que ya lo mencionamos al inicio con las abreviaturas, vamos a indicarle entre corchetes y en cursivas la palabra latina sic, ¿verdad? Que significa que viene con este error. Después, que significa así en realidad. Después del error en cuestión, para aclarar que la incorrección procede de esta fuente original, lo que les mencionaba al principio del solo que se tildaba o el este que se tildaba, que ya actualmente no. Entonces, si tomamos textos donde vienen estos errores, vamos a colocarles a la par SIC, entre paréntesis cuadrados. Vamos a utilizar comillas dobles para abrir y cerrar una cita corta, que son las comillas normales que nosotros siempre usamos, en menos de 40 palabras, o para reportar una cita dentro de una cita en bloque. ¿Por qué? Porque recuerden que las citas en bloque, las citas de más de 40 palabras que vamos a separar del resto de párrafos, no llevan comillas. Pero si dentro de esa cita hay una cita, ¿cómo las ponemos? Con estas comillas dobles que hemos venido usando normalmente, ¿verdad? ¿Qué pasa si dentro de la cita que yo voy a citar, valga la redundancia, viene otra cita de la que es menor de 40 palabras? Entonces vamos a utilizar las comillas simples para marcarla. Entonces yo digo, sostiene Barthes, dos puntos, y abro las comillas. Todas las personas, abro comilla simple, que es esta que les digo que aparece en palabras como palante, ¿verdad? Abro esa comilla simple. No todos somos buenos. Cierro la comilla, porque todos somos humanos, y cierro ya las dos comillas grandes, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos a organizar el texto, ¿ok? Al citar, se va a incluir la URL, que es la dirección electrónica de los documentos, únicamente si el documento es difícil de encontrar o se encuentra en bases de datos de línea, por ejemplo, JSTOR, que es una base de datos muy famosa. Entonces, si nosotros podemos tener acceso a una fuente que no se localiza a primera entrada, que yo busqué y busqué y busqué en páginas y páginas, entonces ahí sí voy a poner la URL para indicarle al lector que ahí es donde está y que el director puede, el lector, perdón, pueda identificarla y así buscarla, porque si a nosotros nos costó, entonces, ¿por qué no facilitarle entonces también la fuente al otro para que pueda revisar, ¿verdad? No se incluye la fecha de recuperación del artículo a menos que constantemente se actualice la información de la página web, ¿ok? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que es un periódico, entonces ahí sí necesito, un periódico en línea, ahí sí necesito entonces decir consultado el día tal, por ejemplo, porque siempre va a cambiar la portada del texto de la presentación de esta página. Algunos documentos incluyen un DOI, que es una serie alfanumérica para localizar los números electrónicos. Es exclusiva de ellos, o sea, solo esa van a tener, ¿de acuerdo? Si no se incluye, entonces debe indicar la dirección URL de la cual se toma la información, porque no todos tienen DOI. Por lo general, los que son así como más académicos o más seriezones son los que tienen esta dirección DOI, que nosotros vamos a poder consultar y que es única para ellos. En los libros, solo la primera letra del título y subtítulo lleva mayúscula. Por ejemplo, Anatomía de la Crítica, 4 ensayos. Vean que 4 ensayos es como el subtítulo dentro de ese libro. En las revistas, en cambio, todas las palabras van a llevar mayúsculas, exceptuando las preposiciones, los artículos y las conjunciones intercaladas. Entonces, veamos el ejemplo. Revista de Filología, Lingüística y Literatura. Entonces, todas las palabras llevan mayúsculas, revista, filología, lingüística, literatura. Pero las preposiciones, que en este caso es de
y las conjunciones, que esta es una I, no van a ir en mayúsculas, ¿ok? Esa es la forma en la que nosotros los vamos a identificar. En inglés se va a utilizar el signo I antes del autor. Sin embargo, en español este signo se cambia por una Y, es decir, la I normal. Yo la puse acá en cursiva como para hacer la diferencia de qué es esa, pero no se usa en cursiva, ¿verdad? Y los títulos de las obras se escriben en cursivas, lo que también se conoce como itálicas. Si la obra posee un subtítulo, este se va a colocar seguido del título, separado por 2 puntos e iniciará con mayúscula, como lo vimos anteriormente. Por ejemplo, vean acá, esto es una ya referencia para bibliografía. Pérez Vega son los apellidos, coma, y que es la inicial del nombre del autor. Ponemos un punto, abrimos paréntesis, colocamos el año, cerramos paréntesis. El cielo y la tierra en sus manos es el título. 2 puntos, ¿por qué? Porque vamos a señalar ahora el subtítulo. Los grandes propietarios de Ponce, 1816-1830. Cerramos ahí el título. Colocamos el lugar donde se imprimió el libro, que aquí es Río Piedras, coma, la editorial, PR Ediciones Huracán. ¿Ok? Así es como lo vamos a referenciar. Ya más adelante lo vamos a ver, así que no se preocupen como para ir tomando nota. ¿Ok? Veamos esto. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la referencia de este libro? Vean. Profe, disculpe, Ajá. tengo una duda. Sí. Los libros vienen, que escriben un autor, por ejemplo, traen sus Ajá. propias palabras, pero además en sus libros agregan citas de otros escritores. ¿Cómo es que se cita una cita de un libro? Creo que lo había dicho anteriormente, pero no me quedó claro. Ok, para hacer epígrafes, digamos, esos son los epígrafes como, sí, que vienen al inicio y sí, entiendo. Ahí lo hacemos igual, digamos, eso lo vamos a poner al final. Creo que al final viene un ejemplo de un epígrafe. Creo que sí, al final viene un ejemplo, si no, apúntelo por ahí y me la hace para aclararla al final, para terminar esta, ¿ok? Gracias. Ok. Creo que ella lo que dice es que digamos, el autor que yo estoy consultando citó a otro autor. Entonces, ¿cómo Sí. yo a los autores? Igual, O sea, digamos, ajá. ¿A cuál cito? ¿Al que el dueño del libro citó o al del libro? A los dos. Tiene que usar a los dos. Tiene que usar primero al que pertenece la cita y después coloca como citado en o citado por y ya el otro autor. Digamos, siempre tienen que ir los dos en ese caso. Ya vamos a ver un ejemplo. Creo que sí les incluí uno de esos, porque sí, es común también encontrar eso. Con gusto. Ok, entonces, bueno, vamos a ver en este caso, que les puse un ejemplo como de lo que venimos comentando, ¿cómo vamos a hacer nosotros la referencia a este libro? Bueno, vamos a hacer, vean acá, el autor, el año y ahora sí, gestión estratégica, de la calidad en los servicios sanitarios. Ese es el título del texto. Pero como viene un subtítulo, también debo incluirlo como parte del nombre de la obra. Entonces voy a poner los 2 puntos y agrego este subtítulo, un modelo de gestión hospitalaria, ¿verdad? Colocamos la editorial, el lugar de edición, que es Madrid, y las ediciones Díaz de Santos. Esta información, por lo general, vean que Madrid no aparece en ninguna parte de esta portada, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo saco? Bueno, dentro de los libros siempre viene una ficha que ustedes van a consultar. Ahí viene la fecha en la que se imprime el libro, viene la editorial, un depósito legal también, la cantidad de impresiones que se hicieron. Entonces, toda esa ficha que viene por lo general después de la contraportada, perdón, es la donde nosotros vamos a tomar toda esta información. Y si no, a la antigüita nos metemos a Google y ahí ponemos a ver si nos aparece con el título del año. ¿Okay? Vean, por ejemplo, cómo vamos a insertar fuentes en el texto. Vamos a ver. APA propone las siguientes opciones en el caso de un solo autor. Cuando se cita directamente, entre paréntesis, se reporta autor, año, página, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Por ejemplo, un texto vive únicamente si está en contacto con otro texto. Abro paréntesis, Taxi, 1982, página 384, ¿verdad? Otra opción es cuando el autor forma parte de lo que se viene diciendo, que se reporta el año entre paréntesis inmediatamente después de mencionado
el autor. Por ejemplo, Bakhtin plantea que solo las culturas dogmáticas y autoritarias son unilateralmente serias, ¿verdad? Esa puede ser como para el caso que me preguntaron de paráfrasis, ¿verdad? Puede funcionar así. ¿Por qué? Porque yo no voy a señalar propiamente la página de la que tomé la información, sino que puede ser una idea general. Entonces, coloco autor y después el año, ¿verdad? Cuando se prioriza el contenido de la cita, al final se reporta autor, año entre paréntesis. Ejemplo, no existe un enunciado aislado. ¿Quién dijo esto? Bakhtin en 1982. Nuevamente no nos interesa la página, pero es una paráfrasis y lo colocamos así. Autor, año. ¿Ok? Estos son como los más recurrentes. Vamos a conocer qué tipos de referencias podemos elaborar, de básicamente de todo, ¿verdad? De libros impresos, digitales, libros antiguos, libros con editor, capítulos de libros. Podemos encontrar revistas impresas, digitales, artículos de internet y otras fuentes como periódicos, videos, documentales, tesis, diccionarios, películas, series de televisión, cartas. Ahora todo, absolutamente todo es una fuente de información, ¿verdad? Vamos a ver aquí algunos casos varios. Tenemos cuando nos presentan dos autores. Vamos a citar ambos autores siempre que se presente la referencia dentro del texto. Es decir, la primera vez vamos a decir Caro y Cuervo, es decir, solo los apellidos, ¿verdad? Coma, 1987, que es el año, y la página. Así es como los vamos a citar. Y siempre vamos a decir Caro y Cuervo, Caro y Cuervo, Caro y Cuervo durante todo el texto. Cuando tenemos 3, 4 o 5 autores, vamos a citarlos todos la primera vez, pero en citas siguientes solo vamos a reportar el apellido del primero. ¿Por qué? Porque ya son muchos nombres y se hace un poco extenso. Entonces, en esos casos vamos a agregarle el et al, que significa y otros, ¿verdad? Más el año. Entonces podemos decir Caro, Cuervo, Corneja, Bonilla y Obregón. Ponemos el año y ya para la siguiente nada más decimos Caro et al. ¿Ok? Cuando son 6 autores o más, que por lo general son como obras, compilaciones de ensayos o documentos así de ese tipo, vamos a citar solo el apellido del primero seguido de et al y el año, tanto en la primera cita como en las siguientes. Y siempre se van a acomodar alfabéticamente, ¿verdad? Entonces siempre vamos a citar al primer autor alfabéticamente. ¿Y qué pasa cuando estamos buscando un libro que no tiene fecha de publicación? Que, ay, eso sí a cólera, y ahora ¿cómo lo cito? Bueno, vamos a citar en el texto, perdón, el autor seguido de coma y la abreviatura SF, que ya habíamos dicho que significa sin fecha. Entonces, León SF, para marcar justamente que no encontramos esa información o no se registra en el documento. ¿Qué otros casos varios podemos encontrar? Bueno, grupos de autores. Por ejemplo, la primera vez que se escribe completo, Ministerio de Educación Pública, que es un grupo de autor, ponemos entre paréntesis las siglas y el año. Para la siguiente solo se reporta MEP 2009. Esto pasa mucho en los periódicos, que siempre aclaran como el organismo de investigación judicial y pone entre paréntesis OIJ, sostiene que la investigación sigue en curso. El OIJ aclara que, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre se dice primero todo el nombre para aclararle a la persona de quién se trata y luego solo las siglas. ¿Por qué? Porque ya las señalamos también. ¿Okay? Cuando son libros sin autor, bueno, vamos a citar en el texto el título y el año. Si es un artículo, entre comillas, si es un libro, en cursiva y después el año, ¿verdad? El título y el año. Cuando es un autor anónimo, porque a veces se marcan así, anónimos, citamos dentro del texto anónimo, fecha, ¿verdad? Y ponemos entonces ese formato. Abrimos paréntesis, colocamos anónimo, 1990 y cerramos el paréntesis. Hay que tener cuidado porque cuando son anónimos sí dicen anónimos, ¿ok? Ahí se oculta, hay una intención de ocultar el nombre del autor. En cambio, los libros sin autor simplemente no mencionan nada, ¿ok? Autores con el mismo apellido, bueno, esto es poco común, pero pasa, ¿ok? Vamos a incluir las iniciales del primer autor y el año, sin importar que las fechas difieran de un autor a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final del libro, o al final de nuestro ensayo, nuestra producción académica,
como vamos a referenciar todas las citas, ahí vamos a aclarar entonces con la inicial o el año que son autores diferentes. Entonces, en ese caso, perdón, no se preocupen si aparecen varios apellidos a lo largo del texto que son iguales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos dos o más trabajos en el mismo paréntesis? Bueno, vamos a incluir apellidos de autores y los años ordenados del más viejo al más nuevo, y vamos a distinguir con los sufijos A, B, C cuando el mismo autor o grupos de autores posean varios libros, publicados en la misma fecha. Esto es en el caso, ¿verdad?, cuando van dos o más trabajos. Por ejemplo, ideas que se complementan a lo largo del texto, entonces pongo como dos citas ahí de un solo, así es como los vamos a referenciar. O en el caso de que tenemos textos antiguos, ¿cómo los vamos a citar? Qué difícil, vamos a ver. Citamos en el autor traducido en año, por ejemplo, Aristóteles, traducido en 1920. ¿Por qué? Porque como son libros que son justamente muy antiguos, entonces puede que la interpretación o esa misma traducción sea diferente en otras versiones. Por eso es que nosotros vamos a aclarar como en qué año se hizo la traducción también. Por ejemplo, cuando referenciamos la Biblia, en la primera cita en el texto se va a identificar la versión utilizada, Reina Valera, tal, por ejemplo. Y para partes de la Biblia solo se indica entre paréntesis la abreviatura del libro, lo normal, como se citan siempre, el capítulo y el versículo. Génesis, punto, ¿verdad? Porque esa es la abreviatura, capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? Versículo 4 al 7, por ejemplo. Entonces ahí ponemos 4-7 para hacer el rango, ¿verdad? Pero este es el formato que por lo general nosotros vamos a utilizar para este tipo de textos antiguos. Ya vamos a ver más a fondo cómo lo podemos citar con otros. Y venimos a la parte de las bibliografías y las referencias, ¿ok? Aquí es importante hacer marcar que no son lo mismo. La bibliografía es una lista de las fuentes que nos pueden ayudar a profundizar en una temática sin que necesariamente yo las haya consultado para elaborar mi investigación. Ah, yo sé que de este tema pueden investigar a fulanito, menganito, sutanito en estas obras, pero no necesariamente yo las investigué para mi documento. En cambio, la lista de referencias las vamos a colocar al final del documento. ¿Por qué? Porque van a brindar la información necesaria para identificar y consultar cada trabajo citado en mi texto, las fuentes que yo revisé para preparar mi investigación. Por eso, no se extrañen si a lo largo de un documento ustedes van a ver referencias bibliográficas y luego bibliografía de consulta o bibliografía para ampliar investigación, por ejemplo. Entonces, es por esa razón justamente. La bibliografía es para ampliar sobre el tema sin que yo necesariamente la haya incluido, pero las referencias sí las usé yo las investigué, yo las leí para hacer mi investigación o para hacer mi escrito, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre ambas. Siempre se debe aplicar sangría francesa a cada una de ellas. Esta sangría es que la primera línea va a quedar más afuerita, va a quedar más hacia la izquierda y van a ordenarse alfabéticamente. Esto es muy importante, siempre van a ir alfabéticamente. Y las obras de un mismo autor se van a ordenar cronológicamente, empezando por las más antiguas. Esto en el caso de APA, porque hay otros formatos que más bien es al revés, de la más nueva a la más vieja, pero APA es de la más antigua a la más moderna. Entonces, por ejemplo, si yo voy a citar libros que escribió González Herrera, entonces voy a empezar por el que escribió en 1980, luego 1982, 1985, luego en 1990 y así sucesivamente hasta llegar al más actual. ¿Ok? ¿Qué debemos considerar nosotros? Bueno, una referencia tiene 4 elementos básicos. El autor, que es el responsable del trabajo, la fecha, que es en la que se publica, el título, que es el nombre del material, y la fuente, que es el lugar de consulta o adquisición. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacerlo en las revistas? Por ejemplo, vamos a indicar apellido del autor, inicial del nombre del autor, el año entre paréntesis, el título del artículo, seguido ahora sí del título de la revista. Y ojo aquí, porque el título de la revista es el que tiene que ir en cursivas. ¿Por qué? Porque es la producción grande. De ahí, de ese tomo grande, yo tomé una partecita.
y por eso entonces la revista va en cursiva, como para señalar que es de ahí donde se toma la información. Luego vamos a colocar el volumen, igual en cursiva, inmediatamente ponemos en paréntesis número, pero no colocamos ni la palabra volumen ni la palabra número, es nada más el numerito arábigo que aparezca, ¿ok? Vamos a señalar las páginas que componen el artículo. A veces encontramos páginas o nada más nos dan el artículo y no viene propiamente qué número de páginas se incluía en el texto. Entonces, nosotros lo vamos a numerar con lo que nosotros tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, salvo que ahí venga 27, 28, así lo vamos a colocar, ¿ok? Y opcional el DOI, si es que viene la revista o viene ese artículo con el DOI. Ustedes pueden ver acá un ejemplo que tiene varios autores. Viene Rodríguez, Puente, Abad, Santaella y Carballo, ¿verdad? Cada uno de ellos, ¿cómo vamos a señalarlo? Apellido o los dos apellidos, dependiendo cómo se señale en el texto. Apellido, coma, inicial del nombre. Ponemos un punto y volvemos a poner una coma porque vamos a indicar a otro autor, ¿ok? Hasta el puro final es cuando nosotros ponemos la I normal, ¿verdad? La Y. El año 2012, abro el signo de pregunta del artículo. ¿Puede el ejercicio físico moderado durante el embarazo? Ay, disculpen el ruido. Actuar como un factor de prevención de la diabetes gestacional. Ponemos un punto. ¿Por qué? Porque vamos a señalar en este momento el nombre de la revista. ¿Y cómo se llama la revista? Revista Internacional de Ciencias del Deporte. Ahí se me fue una E, disculpen, del deporte. Coma, vean que viene el número del volumen en cursiva, medio se aprecia ahí, e inmediatamente colocamos el número del ejemplar, ¿ok? El 27, sin poner las palabras volumen o número, y el rango de las páginas. Entonces ya la persona tiene toda la información para ir a buscar ese artículo. No tiene DOI porque no necesariamente es un texto de internet, ¿verdad? Puede ser una revista impresa, entonces por eso es que no necesariamente se va a incluir el DOI. Vemos acá los artículos que tienen el DOI. Apellido del autor, inicial de nombre del autor, el nombre de la producción intelectual, es decir, el nombre del artículo, el nombre de la revista en cursiva, aquí se me fue, el volumen va en cursiva, recuerden, no está aquí señalado en cursiva, pero sí va así. Luego el número, las páginas del artículo y la dirección electrónica o DOI en el caso de que se incluya. Vamos a la cita de ejemplo, pueden ubicarlo la sangría francesa cuando el apellido Osorio está más a la izquierda que el resto de datos de la cita, ¿verdad? Eso es una sangría francesa. Ustedes si no pueden modificar el margen directamente desde la regla en Word. Vean que entonces, ajá. Bueno, yo he hecho un curso de APA, pero yo no sé si la persona que me explicó a mí en su momento me dijo mal, que las citas, disculpen me devuelva, pero que las citas indirectas cuando se hacía aquello de que se corría el margen o Ajá. se hacía con sangría francesa, ¿es correcto o no? No. Las citas en el texto, cuando van en bloque, tienen que hacerse todas juntas en ese mismo bloque, corrida la sangría. Y en 2,54, ¿verdad? Ajá. Hacia la derecha. Hacia la derecha, correcto. Ok, te agradezco. Con gusto. Ok, entonces ustedes pueden observar aquí en este artículo, en este ejemplo de artículo con DOI, que al final viene indicado doi.org y vean este número 10.1544, bla, bla, bla. Ese es el número DOI, ese número es único para este artículo, solo ese lo va a tener. Entonces ustedes en la URL ponen ese DOI o en el buscador de Google y les va a aparecer este documento en particular, porque es único para él, es como su huella de identidad, digamos. Cuando encontramos la autoría grupal o individual combinada, vamos a ver cómo es esto. Vamos a colocar el apellido del autor, la inicial del nombre del autor, el año nuevamente, vean que se mantiene el formato, ¿verdad? El nombre de la producción intelectual, el nombre de la revista, volumen, número y páginas del artículo. Véanlo acá, Castrillón, DJ, que es el nombre, supongo que es un nombre compuesto, Riascos, UL y los miembros del Departamento Nacional de Planeación. Entonces vean que tenemos
2 autores como personas, individuos, y una organización o una autoría grupal, que es todo un Departamento Nacional de Planeación. Así es entonces como nosotros los vamos a incluir. Viene el año, el nombre del artículo, las cadenas productivas predominantes en el centro oriente de Colombia, panorama regional. Este panorama regional debe ir en cursiva, recuerden, voy a cambiarlo para que ustedes lo puedan tener ahí, más para que lo puedan apreciar ahí bien. Vamos a ver si no se me perdió. Aquí estamos. Ajá. Pueden ver entonces acá en panorama regional. Bueno, no se me edita, pero ya ustedes saben que esta parte panorama regional va a ir en cursiva. ¿Ok? El número, perdón, el volumen que va a ir también en cursiva, el número entre paréntesis y las páginas. ¿Ok? Entonces voy a tratar de, ahora sí, y ahora sí, me funciona. Muy bien. Entonces aquí lo vamos a marcar en cursiva. ¿Ok? Listo, ya ahora sí. Muy bien. Cuando haya combinación de autores individuales y grupales, los últimos deben introducirse con los miembros de, ¿verdad? Que vean como viene acá señalada, los miembros del Departamento Nacional de Planeación, porque no necesariamente fue todo el departamento. Entonces hacemos la aclaración al indicar aquí los miembros de. La abreviatura de autores corporativos puede usarse en la citación intratextual, pero en general no debe incluirse en la lista de referencias. ¿Ok? Entonces, por lo general, no vamos a poner aparte Departamento Nacional de Planeación, sino que ya aquí queda incluido. ¿Ok? Eso es como lo que nos quiere dar a entender. Voy a ponerlo grande otra vez. Ajá. Ok. El libro en versión impresa vamos a encontrar apellido autor, inicial nombre autor, año, título del libro, editorial. Ay, se me fue aquí. La ciudad. Ah, no, ¿qué pasó? Vamos a ver. Ponemos aquí la ciudad, 2 puntos, editorial. ¿Ok? Así es como se va a manejar. Y el punto final, claramente. ¿Ok? Entonces, vean por ejemplo acá, Shakespeare, W, que es la inicial del nombre, 2004, punto, Hamlet. Como es una edición traducida, entonces vamos a ponerlo acá, vean, J.M. Valverde, editor y traductor, Planeta, Paidós. ¿Ok? Original publicado en 1609. Hay que señalar esto porque como es un texto antiguo, entonces vamos a señalarlo así. En los casos de los libros clásicos o cuyo editor aparece en el libro junto con el autor, se debe reconocer el crédito del editor y los traductores como aparece en el ejemplo. Es decir, traductor y editor, los dos deben señalarse acá, ¿verdad? Vamos a la siguiente. ¿Cómo citar en el texto? Espero que ustedes lo puedan ver un poquito más claro ahí, que no se vea como muy oscura la imagen. Consideramos que la ideología y el lenguaje están imbricados en el mismo proceso de escritura y producción de los textos. Duchet, 1979, página 3. Vean entonces cita, cómo esta cita que se hizo acá, vamos a colocarla en las referencias, ¿verdad? Van por orden, entonces esta va tercera porque es la D. Luego viene acá, o como apunta Cross, 1986, entonces nuevamente acá la lista de referencias. Viene la cita, vean aquí ustedes las comillas, es una cita menor de 40 palabras, entonces por lo tanto va con comillas. En este sentido, nuestro análisis, aunque parte utiliza una perspectiva semiótica, supera la inmanencia de esta. Aquí debería ir un SIC, ¿verdad? Porque ya esta no se tilda. Lo que pasa es que esta es un poquito más viejita. Barthes, 1970, página 66, Benioux, 1972, página 44. ¿Por qué? Porque son ideas que comparten estos autores. Entonces, a los dos los voy a citar, pero por aparte. Vean entonces que si son varios autores que comparten esa idea, yo lo voy a poner o los voy a separar con un punto y coma dentro del momento de referenciar el autor en la cita. ¿Ok? Entonces, vean acá, Barthes, año, página, y aquí Benioux, año, página, ¿ok? Y ambas van a ir en referencias aparte, ¿de acuerdo? Aquí continúa el resto de la cita, ¿verdad? Note que en los casos en que haya varias casas editoriales responsables de la publicación, estas deben ser yuxtapuestas por medio del punto y coma. Lo mismo que les acabo de mencionar con los autores. Si son varios autores que comparten esta misma idea, entonces vamos a yuxtaponerlos, es decir, vamos a separarlos
con el punto y coma, ¿de acuerdo? Vean entonces, por ejemplo, acá en esta ficha, cuando se referencia a un libro clásico o de múltiples ediciones, APA recomienda que al final de la transferencia se escriba el año de la primera publicación, es decir, cuando se publicó por primera vez. Entonces, pueden verlo acá, autor y editor, vean los diferentes casos, editores, nada más, la fecha siempre se mantiene, el título del libro, segunda edición, volumen 4, si es un audiolibro, etcétera, si es una traducción, etcétera. Luego vamos a poner la fuente, la editorial, con el DOI. Vean acá en este caso porque es un libro tomado de internet. Si no, entonces no lo colocamos, ¿verdad? O solo la dirección URL, dependiendo del formato que nosotros vayamos a escoger. Cuando son audiolibros, ¿cómo vamos a citarlos? Bueno, vamos a colocar apellido, autor, inicial, nombre autor, título del libro, la inicial del narrador, apellido del narrador o el narrador, ¿verdad? Porque como no es la producción de él, pero es en ese momento la forma en la que estamos teniendo acceso a la información, hay que indicarlo. Vamos a señalar entre paréntesis cuadrados que es un audiolibro y vamos a poner el nombre en la plataforma, ¿ok? ¿De dónde escucho yo ese audiolibro? Vamos a poner original publicado en y la fecha, ¿verdad? Y al final ponemos la dirección electrónica o el DOI. Vean, por ejemplo, acá, Rowling JK 2018, Harry Potter y la piedra filosofal, G. Munsat, narrador, ¿verdad? Vean que él es el narrador de este audiolibro que se consigue en la plataforma iVoox y el original fue publicado en 1997, ¿verdad? Y vamos a tener acceso a esta versión de audiolibro en esta dirección electrónica, ¿ok? Así es como nosotros vamos a citar los audiolibros. En el caso de diccionarios, tesauros o enciclopedias, ya poco hacemos uso de las enciclopedias, pero los diccionarios sí, ¿verdad? Por lo general con los de la RAE. ¿Qué pasa? ¿Cómo los vamos a citar? Autor, año. En este caso, el autor va a ser Real Academia Española. Nombre de la producción intelectual, Diccionario de la Lengua Española, edición del Tricentenario, por ejemplo, si la estoy consultando desde ahí, ¿verdad? O diccionario en línea, por ejemplo, RAE en línea, como se llame. La edición, que en este caso va a corresponder a la que se está utilizando en los diccionarios, es importante porque como constantemente se actualizan, entonces hay que señalar cuál edición es la que estamos trabajando. Y vamos a colocar la dirección electrónica o el DOI. En caso de que la fuente de consulta no tenga fecha de actualización o publicación, deberá añadirse la fecha de consulta cuando los buscamos en Internet, por ejemplo. ¿Por qué? Justamente por esto, porque puede actualizarse y puede que se varíe o no la información que nosotros estamos referenciando. ¿Ok? La entrada de fuente de referencia, vamos a ver. Autor, año, reproducción, nombre de la producción intelectual, edición, consultado la fecha y la dirección electrónica o DOI. Vean, por ejemplo, Real Academia Española 2018, reproducción, es decir, estamos consultando una fuente que se ubica en Diccionario de la Lengua Española, edición del Tricentenario, consultado el 31 de octubre de 2019. Una entrada puede ser actualizada sin que se actualice toda la fuente, es decir, no necesariamente todo el diccionario, sino solamente esta palabra en particular. Por esto es que se recomienda añadir la fecha de consulta como se menciona en el ejemplo, ¿verdad? Que es lo que decíamos, y puede ser que se cambie y que ya se le agregue una palabra o se le quite otra, etcétera, ¿verdad? Cuando vamos a utilizar informes de Wikipedia o información de Wikipedia, no es lo usual, pero de pasa, ¿verdad? Vamos a citarlo. Teatro Faenza, 30 de agosto de 2019 en Wikipedia. Como puede notarse en este caso, en la posición del autor debe escribirse la entrada de búsqueda, es decir, qué palabras usé yo para obtener la información. Si pongo receta, cocina, tal, ¿verdad? O significado de la palabra tal. O si quiero buscar sobre, no sé, elementos químicos, entonces elementos químicos, punto, la fecha en la que hago la consulta en Wikipedia, ¿ok? De ahí fue donde yo tomé la información. Y la dirección electrónica, claramente de la entrada, ¿verdad? Cuando son informes de agencia gubernamental u otra organización, vamos a colocar apellido del autor, la inicial del nombre del autor, siempre van a ir estos, ¿verdad? Así como están. El nombre del informe, ay, se me fue el año ahí. El nombre del informe, la dirección electrónica o el DOI. Entonces, véanlo, por ejemplo, acá.
Concha T, Ramírez, JC, Acosta o el año, que aquí no lo puse, pero aquí, perdón, pero aquí siempre va a ir. Tributación en Colombia, reformas, evasión, equidad, notas de estudio. Y vean aquí entonces toda la información. Aquí por lo último, ay, se me fue, perdón. Aquí a lo último, ajá, podemos ver la dirección electrónica de la cual yo tomo la información, ¿verdad? Cuando el documento no indica los autores individuales, entonces se va a incluir el nombre de la organización solo en la posición del autor. Por ejemplo, Ministerio de Educación Pública 2015, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, básicamente siempre va a llevar este formato. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a consultar conferencias o presentaciones o vamos a utilizarlas como referencia? Bueno, va a ser exactamente igual. Vamos a poner el apellido del autor, la inicial del nombre del autor, año y fecha de presentación, el nombre de la conferencia o presentación y el tipo de contribución que se hace, seguido de la ciudad, país y la dirección electrónica. ¿Por qué? Porque estas ya son producciones muy específicas, entonces necesitan esa información adicional. Vamos a colocar entonces, por ejemplo, una ponencia y tenemos acá Páramo G, ¿verdad? Apellido, inicial, autor. 2011, año de publicación. 8 de septiembre, que fue la fecha en la que se presentó la persona. El nombre de la conferencia, en este caso la ponencia. Mito y ciencia. Perdón, aquí. Mito, lógica y matemática. ¿Y qué corresponde? A una ponencia. Vamos a aclararlo aquí entre paréntesis cuadrados. Se dio en la Cátedra Mito y Ciencia de Bogotá, en Colombia, y la dirección de la que vamos a tomar esta información, ¿verdad? Entonces vean acá en el cuadro cómo se va a presentar, si me fuera el caso, que vienen dos autores, ¿verdad? O dos conferencistas, o dos presentadores, o dos ponentes, etcétera, etcétera. Entonces pueden guiarse por estos cuadros de acá para ubicar la información, ¿verdad? Entonces autor, fecha, título, fuente. Así básicamente es como va a ir constituida la cita. Cuando yo referencio tesis, vamos a verla de la siguiente forma. Apellido autor, nuevamente, inicial nombre autor también, el año, el nombre de la tesis la vamos a colocar aquí en cursivas, el grado de la tesis, seguido de la universidad, entre paréntesis cuadrados, el nombre de la base de datos o el repositorio, si es que la encuentro así, ¿verdad? Porque puede ser que algunas tesis las publiquen como libros, entonces entran como libros, etcétera, etcétera. ¿Okay? Vean, por ejemplo, acá, Barreto, AG, nombre, apellido, 2015, el año, Urdarbit, una contextualización de sus neologismos en la lengua de señas colombiana. Ese es el título que va a ir en cursiva. Tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, ahí voy a colocar toda esa información en paréntesis cuadrados. Repositorio institucional, UN, es decir, donde está alojada en este momento la tesis, que es en digital, y la dirección donde puedo rastrear la información, ¿verdad? Si la tesis no ha sido publicada, se va a indicar en paréntesis cuadrados, tesis de maestría, doctorado, no publicada, ¿ok? Por si acaso tienen ahí como esa duda. Cuando son medios audiovisuales, y estos hay un montón, ¿verdad? Va a depender el tipo de producción audiovisual y vamos a incluir algunos datos que otros formatos no necesariamente van a utilizar. Y también hay diferencias en cuanto al rol del autor. Vamos a ver cuáles pueden ser algunos de estos medios audiovisuales que yo voy a referenciar. Pueden ser películas, series de televisión, episodios de series de televisión, podcast, que ahora están muy, muy de moda. En un episodio de podcast, un webinar, o sea, como este que estamos llevando, álbum o canción de música clásica, álbum o canción de música moderna, una obra de arte, un video streaming, una fotografía. ¿Y qué es lo que voy a utilizar o qué figura voy a utilizar? Cuando es una película, no voy a tener un autor, sino un director. Cuando es una serie de televisión, voy a tener un productor o productores ejecutivos. Cuando es un episodio de serie de televisión, escritor y director del episodio. Y así sucesivamente con cada uno de estos formatos o cada uno de estos medios, ¿verdad? Entonces, en el campo de autor, vamos a poner director, escritor, instructor, artista, fotógrafo, etcétera, ¿verdad? Según nos corresponda al formato. Vamos a ver. En el caso de una película, apellido, director, inicial, nombre, director, ¿verdad? Como lo hacíamos con el autor, el año, el título de la película, el tipo de medio audiovisual, ahí vamos a aclarar que es una película, y la compañía productora, además de la dirección electrónica, si es necesario o si tengo la referencia para consultar. Entonces, vean aquí, CMXR 1994, Forrest Gump,
aclaramos que es una película. ¿De quién? De Paramount Pictures, ¿verdad? Como no es una película que está en internet, o por lo menos no fue la plataforma en la que salió en sus años, no la vamos a colocar. Si la logramos encontrar en internet, entonces lo colocamos la dirección, ¿verdad? En el caso de un episodio de una serie, ¿qué es lo que vamos a poner? Bueno, apellido director, inicial nombre director, el cargo, el año y la fecha, porque como son episodios, entonces estos sí tienen una fecha muy específica de publicación. El título del episodio, vamos a poner el número de temporada, el número del episodio y el tipo de episodio, es decir, si es de televisión, si es por computador, etcétera. El apellido del productor y la inicial del nombre del productor y el tipo de cargo. El nombre de la serie lo vamos a poner aquí en cursivas, la compañía productora y la dirección electrónica. ¿Okay? Entonces vean, por ejemplo, acá McLaren M, que es la directora. ¿De dónde es o de cuándo es? Bueno, del 2014, el 4 de mayo. El primero es su nombre, es decir, así se llamaba el episodio. El primero es su nombre, que salió en la temporada 4 y era el episodio 5. Es un episodio de serie de televisión, lo colocamos entre paréntesis cuadrados, en de Benioff, de Weiss, Strauss, ¿verdad? Todas estas personas que participaron en la producción de ese capítulo o de ese episodio. Productores ejecutivos, véanos acá. La serie en general es Juego de Tronos, la televisión 360, Grok Television, ¿verdad? Todos estos que participaron como productores del capítulo, ¿ok? Y en el caso de que ustedes lo consigan en internet, entonces colocan nuevamente la dirección electrónica, ¿ok? Medios audiovisuales, por ejemplo, videos en YouTube, que son muy de consulta, ¿verdad? Vamos a agregar persona o grupo que subió el video, es decir, de quién es el video ahí, ¿verdad? El año y la fecha, el título del video, vamos a colocar entre paréntesis cuadrados que es un video, y la dirección electrónica. Esta de fijo tiene que ir porque solo en esa plataforma va a estar, ¿verdad? Entonces, consultamos o la persona quien subió el video se hace llamar La Puya, la subió en 2019, 28 de octubre, el título del video es Selecciones, lo bueno, lo malo y lo feo, es un video y está en esta dirección. Entonces vean que realmente se condensa, la misma información, pero nada más vamos cambiándole si es autor, si es productor, si es director, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando son obras de arte, vamos a tener el apellido del artista, la inicial del nombre del artista, el año, el título de la obra artística, qué tipo de producción artística es, la ubicación, la ciudad, el país y la dirección electrónica. Entonces, por ejemplo, vean Giacometti A, 1961, viene el nombre o el título de la obra propiamente, vamos a indicar que es una pintura, entre paréntesis cuadrados, indicamos nuevamente la ubicación, ¿dónde se encuentra esta pintura? En el Museo Botero. ¿En dónde está el museo? En Bogotá, Colombia. Y aquí está la dirección por si ustedes quieren consultar, ¿verdad? Entonces vean que así es como vamos a referenciar obras de arte, ¿verdad? En el caso de los mapas, vamos a tener una persona o grupo que creó el mapa, seguido del año, el título del mapa, vamos a aclarar entre paréntesis cuadrados que es un mapa, y el sitio o bien la dirección electrónica donde nosotros la vamos a encontrar. Entonces, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012, mapa oficial físico político, así es como se llama el mapa. Indicamos entre paréntesis cuadrados que es un mapa, está en Geoportal en la dirección tal, tal, tal. ¿Ok? Cuando yo voy a reportar un medio audiovisual, pero es propiamente de diapositivas, ¿cómo lo vamos a indicar? Bueno, nuevamente la información, apellido inicial del autor, año y fecha en la que yo estoy haciendo en la que se hizo, la publicación, el título de la presentación y vamos a indicar entre paréntesis cuadrados que es una presentación de diapositivas. Vamos a tener una aplicación utilizada para crear la presentación, ya sea en Prezi, en PowerPoint, esta otra SlideShare, etcétera. Y vamos a indicar la dirección electrónica. ¿Ok? Cuando son episodios de podcast, aquí tenemos cómo se van a citar. Apellido, inicial, nombre, presentador o productor ejecutivo, el año y la fecha. Vamos a poner en cursivas el título del podcast. Vamos a indicar entre paréntesis cuadrados que es un episodio de podcast y colocamos el nombre del sitio donde se aloja el archivo, el nombre de la productora y la dirección electrónica. Entonces vean, por ejemplo, acá Uribe D, que es la presentadora, de dónde se publicó, en qué fecha se presentó, en 2019, 20 de agosto, colocamos el título,
¿Qué fue el movimiento de juntas? Es un episodio de podcast en las historias de Diana Uribe, Radio Nacional de Colombia y la dirección. Entonces vean que es siempre la misma información la que vamos a colocar, o por lo menos en el mismo orden, ¿verdad? Vamos a incluir el número del episodio entre paréntesis después del título, si lo tiene, en este caso no, entonces por eso no lo colocamos. Cuando es una canción, ya sea que es una agrupación o un artista, vamos a colocarlo en la figura del autor, el año, el nombre de la canción, ponemos entre paréntesis cuadrados que es una canción, colocamos el título del disco, que es el título mayor, y la casa productora. Por ejemplo, Totola Momposina, 2015, La Acabación, entre paréntesis cuadrados, es una canción, se encuentra en el disco en Tambolero por MTM Limitada. ¿Okay? Si la canción es un clásico, se manejará bajo la misma lógica de los textos clásicos, es decir, el año de la grabación será el principal y al final de la referencia se aclarará el año de aparición. Pasa, por ejemplo, con canciones populares, ¿verdad? Que tienen muchas versiones, entonces hay que indicar como cuál de esas versiones es la que vamos a usar. Cuando tenemos medios en línea, vamos a colocarlos de la siguiente manera, ¿verdad? Vean entonces la figura acá del autor, nuevamente, la fecha, el título, contenido de la publicación hasta las primeras 20 líneas, describimos el material audiovisual y el sitio o la fuente de la consulta, ¿verdad? La fecha de consulta solo se indica cuando el contenido no tiene fecha de publicación o actualización, para saber que es como de ese momento que hicimos la consulta. Vean, por ejemplo, redes sociales. Si tenemos una publicación concreta, un tweet, un post, etcétera, vamos a indicar persona o grupo que subió el video, Angulo R, vean acá, entre paréntesis cuadrados, el nombre del usuario, que en este caso viene con la arroba, el año y la fecha, año 25 de octubre, título del vídeo, índice de inclusión de personas con discapacidad de Saldarriaga con exclusión social y productiva, porcentaje de personas con discapacidad, bla, bla. Indicamos que es un video, en este caso vamos a indicarle que es un tweet, ¿verdad? Y decimos de qué plataforma de Twitter y ponemos la dirección, ¿ok? Porque es una publicación periódica, ahí va a quedar salvo que la persona la borre. Cuando es una página o un perfil, viene exactamente igual, persona o grupo que subió el video, año, fecha, título del video, dirección electrónica, ¿verdad? Entonces vean acá, autores de historias, no tiene fecha, home, página de Facebook, consultado el 25 de octubre de 2019 y colocamos el enlace, ¿verdad? O la entrada que se hizo en este caso. Cuando son páginas web, noticias y similares, vamos a utilizar el formato, nombre, ¿verdad? Del autor, apellido autor, fecha, título del contenido, el sitio y consultado en o la fuente. Vean, por ejemplo, acá estas menciones. Herrera E, 2019, 28 de octubre, la economía no va mal, pero el agro sí, razón pública y la dirección electrónica. O este otro, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, sin fecha, programa técnico, es el nombre de la producción macro, por eso va en cursiva, consultado el 28 de octubre de 2019, ¿verdad? Páginas web, o noticias o cuestiones así similares. La fecha de consulta solo se indica cuando el contenido no tiene fecha de publicación o actualización, ¿verdad? Que siempre va a quedar así fijo. Una consulta. Ajá. Eso que se ponía, bueno, no sé si lo ha dicho, pero eso que se ponía de recuperado de... Ajá. No, ya no se usa, no se pone. Nada más ponemos el sitio. Solo el sitio. Ajá. Con gusto. Las referencias legales. Bueno, vamos a ver. En las normas APA, los materiales legales son referenciados siguiendo las directrices de The Blue Book, a Uniform System of Citation en 2015, un manual para referenciación de documentos legales en Estados Unidos. Dado que la naturaleza de estos documentos varía según las estructuras legislativas de cada país, sugerimos establecer criterios de adaptación que contengan la siguiente información básica, es decir, no siempre se va a presentar igual, ¿verdad? En Colombia, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia. Entonces, como puede variar, se recomienda seguir el siguiente formato, ¿ok? Organismo que la decreta, año, día de mes, fecha, nombre completo de la norma y la publicación donde se aloja. Entonces, en Costa Rica,
Las leyes, decretos, actos, oficios y otros documentos de unidades gubernamentales se van a encontrar publicados en el diario oficial La Gaceta. Entonces, vamos a poner como publicado en la Gaceta tal y tal. Veamos, por ejemplo, una ley, como su referencia. Vamos a poner la persona o el grupo que redactó la ley, el año y la fecha, el nombre completo de la norma y la publicación donde se aloja seguido la dirección electrónica. Por ejemplo, Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 1873, 26 de mayo, Ley 84 de 1873, Código Civil de Estados Unidos de Colombia, Diario Oficial, número, ¿verdad? Entonces, en este caso sería Diario Oficial, La Gaceta, número, y ahí sí lo ponemos, ¿verdad? Para información parentética, vamos a ponerlo como cuando lo vamos a referenciar en citas, ¿verdad? Cuando eso es lo de citación parentética. Cuando es una cita, vamos a poner Ley 84 de 1873 o ponemos nada más el año entre paréntesis, dependiendo la función que ustedes vayan a hacer de esa ley, ¿verdad? O cómo la vayan a citar. Cuando son referencias legales, por ejemplo, sentencias, persona o grupo que redactó la sentencia, la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, año y fecha, 2014, 20 de agosto. La sentencia, entonces sentencia C 593/14, y el nombre de la persona que dictó la sentencia. La dictó Jorge Ignacio Pertrell Chajú, y la dirección electrónica, ¿ok? ¿Cómo la vamos a citar en el texto? Bueno, aquí vienen las dos referencias, ya sea la parentética o la narrativa, que ya ustedes recuerdan cómo se hace. Y cuando tenemos acá referencias con información faltante, ¿cómo citamos cuando nos falta algún dato? Bueno, en el caso de que si nos falta un autor, entonces la entrada en la lista de referencias va a ser título, fecha, fuente, ¿verdad? Porque no tenemos el autor. ¿Cómo la vamos a citar en el texto? Título, coma, año, o título, abro paréntesis, año, ¿verdad? Si lo que nos falta es la fecha, entonces recuerden que lo vamos a sustituir por un SF, siempre el campo de la fecha. Si lo que nos falta es el título, entonces vamos a poner autor, fecha y entre paréntesis cuadrados descripción de la obra. Por ejemplo, manual de orientación sobre procesos pedagógicos, en el caso de que no venga un título, ¿verdad? O le ponemos como investigación sobre las mariposas, etcétera, ¿ok? En el caso de que se nos falta autor y fecha, entonces ponemos título, SF, que es sin fecha, y la fuente de donde lo tomamos, ¿ok? Cuando nos falta, perdón, les dije el del autor y fecha, ahora es autor y título. Si nos falta autor y título, vamos a poner entre paréntesis cuadrados la descripción de la obra, otra vez investigación de las mariposas, la fecha, y ponemos la fuente, ¿verdad? De dónde lo obtuvimos. Si nos falta la fecha y el título, entonces ponemos el autor normalmente. Cuando nos falta fecha, sustituimos por SF sin fecha. Y cuando nos falta el título, paréntesis cuadrados y la descripción de la obra, seguido de la fuente, ¿verdad? Si nos falta autor, fecha y título, imagínense qué combo, ¿verdad? Sería de mucha mala suerte que nos falte toda esta información. Bueno, vamos a ponerlo como descripción de la obra entre paréntesis cuadrados. Otra vez ponemos investigación de las mariposas, SF para indicar que es sin fecha y la fuente, ¿ok? Y si nos falta la fuente, entonces no se incluye en la lista de referencias y se cita como comunicación personal, por ejemplo, las cartas, ¿verdad? O mensajes de texto o cosas así por el estilo, ¿ok? Y hemos llegado entonces al final de nuestra presentación y ustedes pueden ampliar la información en estas fuentes, en Ramírez Caro, en el 2014, cómo diseñar una investigación académica y la guía de citación y referenciación de las normas APA. Ajá, escucho. Disculpa, ¿cómo hago para citar? Es que es una cita larga, es un autor que dice, explica algo, pero son 4 párrafos, porque lo dice por fases, por partes. Entonces, ¿cómo hago para citar eso? Tiene que citarla en bloque. Puede citar tiene que citar esos 4 párrafos en bloque, digamos, usted empieza su redacción. Ajá. Y cuando ya va a empezar estos 4 párrafos, no es como lo recomendable, pero bueno, si es lo que tiene, digamos, para referenciar, entonces úselo, no pasa nada. Pero a todos esos 4 párrafos le va a agregar como la doble sangría, digámoslo así. Tiene que quedar visualmente ubicado, que son esos 4 párrafos, parte de la cita en bloque. Cuando usted termina esa cita, sigue con su texto normal, al margen normal como venía escribiendo.
Ok, cada uno de los párrafos entonces con la sangría doble. Correcto. Ok, Ujú. se lo agradezco. Con mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. ¿No? Bueno, de acuerdo. Entonces, si no, me pueden contactar al correo profesora.bonilla@gmail.com si tuvieran alguna consulta al respecto, y si no, entonces acá les queda el material grabado por si lo necesitan rápidamente y tienen acceso a, ¿verdad? De mi parte les agradezco mucho el haber participado y ojalá puedan continuar participando de este tipo de presentaciones. Es un esfuerzo que hacemos en Sensa y que estoy segura les va a ser de mucha utilidad. De momento, entonces, a cuidarse mucho, protegerse en casa y espero que todos se encuentren muy bien. Un gran saludo, un abrazo y mucho gusto.